Quiero darle la bienvenida con enorme gusto, mucha admiración, valorando el trabajo inmenso como director médico del Hospital HMG, Humanitas Medical Group en Coyoacán, Ciudad de México, y a todo el personal, y no solo del HMG, de todo el personal en México que trabaja en hospitales. ¿Cómo se la han rifado? Yo te pido, doctor Ricardo Cabello, tu conocimiento es muy amplio y necesito que seas muy claro en la información y muy sencillo también. Danos esta radiografía del COVID-19. Es importante saber cuántos infectados hay en México, cuántos están muriendo, para saber más o menos dónde estamos parados hoy. Estamos a 14 de mayo, en donde la instrucción para muchos rubros es regresar en 15 días desde presidencia. Entonces, antes de decidir regresar o no, yo quiero hablar contigo, que eres una gente estudiada, que sabe del tema, por parte del Hospital HMG Humanitas Medical Group. ¿Dónde estamos parados en México? Ricardo. Fernanda, buenos días. Pues mira, Fernanda, tenemos más de 40,000 pacientes infectados y de un día a otro tenemos 1,862. Es un número muy elevado. Estamos por arriba de España, por arriba de Italia, etcétera. Y tenemos 4,220 pacientes fallecidos. De un día para otro son prácticamente 300 pacientes, 294. Es un número muy elevado para la forma en que se ha venido dando dentro de nuestro país. Todavía estamos en una fase ascendente, rápidamente ascendente, y esto nos causa mucha preocupación, el que las personas puedan pensar que en 15 días esto ya va a estar en forma mucho menos intensa y que vayan a disminuir las precauciones que tienen que tomar para seguirse protegiendo. Ricardo Cabello, a ver, hazme por favor un comparativo. Esto para nosotros que estamos contigo entender. Tú estás diciendo, en esta semana, ¿lo entendí bien? Sí. De un día para otro, ¿surgieron 1,862 contagios? Sí. ¿Es correcto? O sea, ¿entendí bien? Positivos. O sea, se diagnosticaron 1,862 de un día para otro. Perdón la expresión, pero ¿es México? Porque en este caso sería Ciudad de México, ¿o es todo México? No, estamos hablando de toda la Ciudad de México. Solamente Ciudad de México. Sin embargo, un porcentaje muy elevado de esto es en la Ciudad de México. Es donde existe el mayor porcentaje de pacientes infectados. Entonces, si estamos hablando de un contagio de 1,862 personas de un día para otro que resultan positivos a COVID-19, la mayor parte en la Ciudad de México, evidentemente dispersos por todo el territorio nacional. Sí. Digamos que en un principio Tijuana iba a ser nuestro Nueva York. Así es. Parece que Tijuana ya se controló. Las cifras que están dando en Tijuana sí han ido disminuyendo. Ya no ha sido tan rápida la dispersión. Pero sí en Ciudad de México está aumentando. Está aumentando en forma importante. Ahora, Ricardo, perdón. Hablando de 1,862 personas contagiadas de un día a otro, pues. Sí. Podríamos decir que México es el país en el mundo que en un lapso de 24 horas está reportando más pacientes contagiados. No. Ah. Nos supera por muchísimo los Estados Unidos, que es el país donde existe el mayor número de contagios. Y para poner una proporción relativa a esto, en Estados Unidos de un día para otro aparecen 21,449. Es una cifra sumamente mayor que la de México. Ahora, ¿por qué, Ricardo? ¿Por qué está apareciendo esto? Yo creo que algo que ha sido muy importante ha sido la actitud que han tenido los gobiernos en dilatar y tomar las medidas precautorias en forma adecuada. En Estados Unidos, en un principio, se decía que esto iba a ser mínimo, que no iba a afectar para nada, que se iba a controlar muy, muy fácilmente y que tenían todos los recursos para poderlo hacer. Cosa que la realidad mostró en forma totalmente distinta. En Estados Unidos llevan 84,212 fallecidos.
contra 4.200 nuestros. De un día para otro se mueren en los Estados Unidos 1.873 personas. ¿Diariamente? Diariamente. O sea, ¿la cantidad de infectados en México son muertes en Estados Unidos? Más o menos, porque más o menos. 1.862 infectados diariamente en México. Exactamente. Son 1.800 y tantos muertos en Estados Unidos. Así es, así es. ¿Qué pasa con los números de población? Allá son 300 y tantos millones, aquí somos 120 y tantos millones. Exacto, son 3 veces más allá, aproximadamente, pero la proporción no es 3 veces más, es muy superior. ¿Cuánto? A ver, ¿tú qué estás viendo en el Hospital Humanitas Medical Group? Yo tuve comunicación con ustedes, contigo, Ricardo, sí, desde febrero. Así es. Desde febrero veníamos diciendo, cuidado, ahí viene, nos lo dijiste, aguas. Sí. Nosotros como HMG Humanitas Medical Group sabemos que viene duro. Nosotros nos estamos preparando con los insumos, con los medicamentos. Lo dijiste aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y salieron al quite y van saliendo al quite. Hoy me dirías, Fer, ¿estamos, a pesar de habernos preparado, estamos rebasados? ¿O cómo están viviendo ustedes? Localmente estamos muy satisfechos de la forma en que se ha podido ir tratando a los pacientes. Hemos tenido aquí más de 200 pacientes que han acudido al hospital y de los 200 pacientes hemos tenido solamente una sola defunción. Ay, muy bien. Uno solo, y yo siento que algo que fue un parteaguas en el tratamiento de los pacientes fue cuando se comenzaron a hacer las autopsias. Y se vio que en realidad la enfermedad no es una neumonía como las que conocemos habitualmente, que se infecta el pulmón y se complica con otras bacterias, etcétera. Es algo más allá, que es la trombosis de la microcirculación. Se tapan los vasitos que van a dar la sangre a los tejidos, se tapan, se obstruyen. Y entonces es una enfermedad mucho más extensa porque afecta tanto al pulmón como al cerebro, al hígado, a los riñones. A ver, fíjate, Ricardo, perdón que lo plantee así, pero acuérdate que es para poderlo entender mejor. Sí. Si a ti hablando de alguien que muere por coronavirus, si a ti te da el virus, entra como virus. Sí. Pero entiendo bien que al cabo tú mueres por un hongo en los pulmones. No. Eso es en algunos pacientes vienen las sobreinfecciones que pueden ser por hongos o pueden ser por bacterias. En pacientes que han estado mucho tiempo intubados y que hay manipulación de esos tubos y que a través del tubo pueden entrar los hongos o las bacterias. Pero esa es otra situación, que esos son los menos pacientes. Lo que realmente llega a matar a los pacientes es la obstrucción de los vasos sanguíneos a nivel de la microcirculación o de vasos más grandes como pueden ser las arterias pulmonares y que provoca una tromboembolia pulmonar y ya no le llega sangre al pulmón. Ricardo, vamos a concentrarnos más allá en la cuestión médica, que me parece muy interesante, pero para ver la radiografía del COVID en México. Sí. Sabemos que no hay muchas pruebas. No. Estos 1,862 que se infectan diariamente en México, en mayor porcentaje en Ciudad de México, sí. ¿Se han hecho pruebas o es porque unos se hacen pruebas y otros llegan ya con el COVID y se detecta que lo tienen? Estos son pacientes que llegaron con los síntomas a los hospitales, se les tomó la prueba y salieron positivos. Eso es por eso no está representando realmente el total de los pacientes que están infectados. Es solamente aquellos que están llegando a las unidades hospitalarias y se les está tomando la muestra para ver si son positivos o negativos. Hay una gran cantidad de pacientes enfermos que no se les hace la prueba, porque no han llegado a los hospitales o porque ya están saturados los hospitales y no los pueden recibir. Ahora, Ricardo, hay algo que yo no comprendo en México y lo voy a poner en palabras muy sencillas para que todos podamos entender. Resulta que México fue de los últimos países, eso le pongo entrecomillado, en recibir el COVID. Y va a ser de los primeros países en salir del COVID. Pues algo no me cuadra, perdóname, Ricardo. Si estás hablando ahorita de 1,862 contagiados al día, bajita la mano,
habría 3,000 en los próximos 14 días o 21 que brote el virus, ¿no? En los que lo guardan. Así es. ¿O estoy loca? No, así es. Eso nos está preocupando muchísimo. Se ha hablado de que se va aplanando la curva, pero la curva se va aplanando en relación a la capacidad instalada para recibir pacientes, que eso es lo que se está mencionando todos los días. Y se está haciendo la referencia con el número de pacientes que están hospitalizados y el número de pacientes que están intubados. Fíjate. Pero eso realmente no representa el panorama general del número de enfermos que hay en el país, ni de la rapidez de la transmisibilidad que se está dando. Ahora, Ricardo, para irme a una pausa, que tengo un minutito, y regresar contigo. Muchas preguntas. Tú, como director médico del Hospital Humanitas Medical Group en Ciudad de México, Ricardo Cabello, desde tu perspectiva, ¿cuánto tiempo consideras que debemos de quedarnos en casa? ¿Cuánto tiempo más o cuánto tiempo crees que va a durar pues este tema? Entendemos que va a durar hasta que aparezca la vacuna, pero ¿tú qué recomendaciones darías pues como médico? Que ahorita el pensar en un tiempo específico no es posible. Ahorita toda la proyección que se haga es teórica, pero no es real. Lo importante es que que se sigan manteniendo las medidas de la sana distancia, que estemos verdaderamente muy conscientes del lavado de manos, de no tocarnos la cara, de mantener la distancia, y en los lugares donde hay mayor cantidad de gente, como puede ser en los medios de transporte, sí utilice la gente los cubrebocas. Déjame ir, importantísimo. Ricardo, déjame ir a una pausa, vuelvo contigo. Los datos del hospital HMG. Sí. ¿Cuáles son? Pues ahorita tenemos el hospital, el 50% del hospital, que son cerca de 30 camas, las tenemos destinadas para puros pacientes COVID, y la otra mitad para pacientes que son no COVID, pero que tienen alguna otra enfermedad y tienen que estar hospitalizados. Regreso con ese tema. Humanitas Medical Group, gracias por estar aquí. Volvemos contigo, doctor Cabello. Doctor Ricardo Cabello, director médico del Hospital Humanitas Medical Group en Ciudad de México. No te imaginas la cantidad de preguntas. Te dice, una vez terminada la pandemia, son casi, vámonos, pregunta, respuesta, porque hay muchísimas. Sí. Una vez terminada la pandemia, ¿existe la posibilidad de un rebote, te preguntan? Sí, totalmente. Podemos esperar un rebote por la época del invierno. Es decir, en algún momento nos vamos, así como te vacunas por influenza, nos vacunaremos por SARS, por COVID-19, en fin. Sí. ¿Qué personas son las de más riesgo? ¿Se habla de obesidad, diabetes e hipertensión? Ellos son los de más riesgo. ¿Con qué médico acudo si tengo fiebre, si tengo tos, dificultad para respirar? Con los médicos ahorita está difícil conseguirlos en los consultorios, están prácticamente cerrados todos los consultorios. Lo importante es ir a una unidad hospitalaria. Híjole, ¿así, Ricardo? Así, de plano. De plano. Si enfermé, ya me dio COVID, ya salí. Yo tengo 4 conocidos que salieron en su casa con los medicamentos, soplándole a las pelotitas estas para los pulmones, en fin, ya salieron. ¿A ellos les puede volver a dar? Sí les puede volver a dar porque no se garantiza la inmunidad después de haber adquirido la enfermedad. Antes se pensaba que quedaban inmunes totalmente y ahora no se sabe con qué carga de anticuerpos realmente queda el organismo para poderse defender de una nueva infección. ¿Los niños pueden enfermar? Sí, totalmente. No importa la edad. No importa la edad y mantenerse asintomáticos y ser grandes portadores de la enfermedad. Entonces, lavarnos las manos, lo mismo, el rezo diario, pues. El rezo diario tiene que mantenerse en forma más intensiva ahorita que nunca. Todos los hospitales hoy en México, a eso iba cuando nos fuimos a corte comercial. Sí, ¿Todos los hospitales son para enfermos de COVID? No, no todos. Hay hospitales que no reciben pacientes COVID, solamente pacientes que estén enfermos por alguna otra enfermedad. Y hay hospitales que son mixtos, que reciben, como el Humanitas Medical Group,
recibimos tanto pacientes con COVID como pacientes no COVID. Ese es un tema. Parece que hoy no hay infartos, parece que hoy no tienen que operar a nadie, pero de nada. Parece que hoy se frenaron todas las enfermedades y todos los procesos quirúrgicos que estaban destinados a hacer entre marzo y posiblemente septiembre. Así es. Y luego, la Ricardo, realidad es que sí está ocurriendo. Sí, operamos pacientes con vesículas agudas, colicitis agudas, pacientes con apendicitis, pacientes con hernias encarceladas, pacientes con abscesos en cualquier parte de la cavidad abdominal o de la piel. ¿y los están atendiendo? Sí, tenemos el hospital prácticamente dividido en 2 hospitales, totalmente aislados uno del otro. En la misma instalación tuvimos que hacer las adecuaciones para poder tener el área COVID y que tiene todo lo que funciona de un hospital. Tiene terapia intensiva, terapia intermedia, habitaciones, quirófanos especialmente para pacientes COVID. Hemos tenido que operar pacientes ya con la enfermedad y que desarrollaron otro tipo de problema. ¿Se pueden operar los pacientes? Supongamos que alguien te llega con COVID, ¿se pueden operar si necesitan operarse? Totalmente, sí se puede y se hace. Y lo hemos realizado aquí en el hospital. ¿Qué estás como médico, Ricardo, aprendiendo de todo esto? Pues ¿Qué te ha dejado el hospital HMG? Primero, yo creo que me ha enseñado a ser más humilde y darnos cuenta de la gran ignorancia que tenemos acerca de esta enfermedad y tomar en consideración la opinión de todos los expertos de todas las especialidades que participan y no solamente de los médicos, sino muchísimo del resto del personal, de las enfermeras, del personal de intendencia, que ellos se van dando cuenta de muchos detalles del manejo del paciente y que uno como médico muchas veces los pasa por alto y les da menos importancia por tratarse más hacia el aspecto físico del paciente y se nos pasa de largo aspectos sumamente importantes como es el aspecto de su bienestar moral, psicológico, social, cultural, económico, los aspectos políticos que le preocupan, culturales, artísticos, etcétera. Entonces esto nos enseña que en sí la enfermedad no es solamente el aspecto físico que afecta al cuerpo, sino es un aspecto mucho más allá de lo que muchas veces estamos viendo. Los conocidos que les ha dado COVID, Ricardo, sí, que no veo hace tiempo y que nos informamos vía los medios de estos de chats y demás, sí. Me dicen, Fer, nunca en mi vida me he sentido tan apestado. Nunca. Es terrible. Estando en mi propia casa, apestado por mi mujer, por mis hijos, por mi mamá, ¿cómo es posible? Siento que no valgo nada. Siento que si me tocan, los mato. O sea, una cosa, Ricardo, una angustia terrible, ¿eh? Qué importante tema estás tocando, porque no solo es sacarlos del bicho adelante, sino qué está pasando emocionalmente, qué está pasando, qué rezagos emocionales vamos a tener después de este tema. No, es un deterioro moral e integral del ser humano espantoso y que afortunadamente aquí, escuchando las voces de todos los que participan, hemos tratado de tomarlo muy en consideración y nos duele mucho el que las familias no puedan visitar a sus pacientes. Eso es de lo más doloroso que hay. Eso es de lo más doloroso. Procuramos que ya sea por teléfono o por que se puedan ver en el teléfono y que estén comunicados con ellos y que los médicos estén muy pendientes todo el tiempo de informarles exactamente cómo se encuentran. Pues es que por eso se llaman humanitas ustedes. Tomar en cuenta eso es lo más importante en este momento. O, por ejemplo, las funerarias García López, por ejemplo, que permiten determinado número bajo protocolo que puedan ir los familiares. Claro. Caray, se agradece tanto porque ¿cómo te despides? Y existe todo un protocolo y está muy bien establecido mundialmente. Cuando llega a fallecer un paciente,
que sí lo tiene que ver la familia, lo tienen que reconocer y lo tienen que acompañar. Y se puede hacer tomando todas las precauciones del mundo para que no se vayan a contaminar y puedan llevar un verdadero duelo con una despedida, ¿no? Y no que nada más les informen que ya está en tal funeraria porque falleció y no sabía ni cómo estuvo. Cuando el día anterior le dijeron que a lo mejor iba bien, y al día siguiente, ¿verdad? O en la madrugada les avisan que vayan a la funeraria a ver al paciente. Ricardo, vamos a entrar en unos 3, 4 minutos que nos quedan a una parte que me parece vital en este sentido. El presidente de México no sabe de cuestiones de salud. El presidente de México no está bien informado. El presidente de México no escucha y el presidente Andrés Manuel López Obrador hace lo que le da su gana conforme pasan los días. Muchos gobernadores y muchos alcaldes, que los valoro como no se imaginan, están diciendo: yo no voy a entrar en el riel de regresar el 1 de junio. Muchos están diciendo, como Esteban Moctezuma, yo no creo que estemos en condiciones de regresar escolarmente, pero claro que no. Sí. Sin embargo, hay 2, 3 personajes en la famosa mañanera que a veces tiran toda esta información que es valiosísima y dicen: no pasa nada. Y entonces, en la desesperación que tienen muchos por regresar a trabajar, pues dicen: ya, abro el 1 y no me importa. Sí. Por favor, ¿qué recomendaciones? No solo la Organización Mundial de la Salud. Ya vimos que países que regresaron tan pronto ya vienen con el coletazo y ahí van para atrás. Ya vimos lo que pasó en Houston. Sí. Ya vimos lo que pasó en Francia, en Seúl. ¿Qué tenemos que entender? ¿A quién tenemos que escuchar, Ricardo, que no sea Andrés Manuel López Obrador? Porque no se le puede escuchar. Es irresponsable los mensajes que está dando a la nación. Yo creo que es muy, muy importante, sí, escuchar. Yo entiendo la problemática en la que se encuentra el subsecretario de Salud, el doctor López-Gatell, que te quiero decir que mis respetos para esa persona. Es un gran personaje dentro de la epidemiología, no solamente nacional, sino mundial, y que de alguna manera están haciendo la adecuación para que no se sienta tan grave la situación y que ya vamos saliendo, pero la verdad es que pensemos que si tenemos de un día para otro 1,862, 2,000 casos nuevos, y eso es una pequeña fracción de lo que está ocurriendo realmente en nuestro país, lo tenemos que multiplicar por lo menos por 10, si no es que más, por lo que nos ha dicho el doctor Frank, que es una autoridad sanitaria mundial. Y entonces no son 1,800, son por lo menos 18,000 o 20,000 casos nuevos al día. Debemos entender que estamos dentro de una pandemia sumamente intensa, en un momento muy intenso, y que no debemos de bajar la guardia. Debemos de mantener las medidas de mayor seguridad que existen ahorita. Gracias, y aunque se abran los centros de trabajo, tiene que ser la gente sumamente cautelosa, y yo creo que los mismos patrones de estas van a tomar medidas. Van a tomar medidas. Yo creo que la conciencia que se está generando en nuestro país por la población civil ha sido muy importante. Yo también ojalá creo y se mantenga. Yo también creo que van a ser los patrones, los jefes, los dueños, los empresarios, los que van a tener y tomar las decisiones congruentes y no creer en necedades y en sorderas, ¿no? Gracias, Ricardo Cabello, director del Hospital HMG. Busqué Hospital HMG y el teléfono que me sale es 5553 380700.